¿Quién vive? Y a su nombre. No, espérate. Después de una adoración así, una alabanza como la que tuvimos, es su aliento en mi ser. Realmente hay que hacerlo diferente. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo soy de la vieja escuela. Para aquellos que son unos jovencitos aquí, yo soy de la vieja escuela. Cuando digo eso es estos dichos hermosos de como congregación, y me encanta compartir y conectar de esta manera. Bienvenido a casa 121, bienvenido a casa aquellos que nos miran por la internet y aquellos que nos miran desde las cárceles esta semana. Y créanme, es hermoso cuando recibimos cartas desde las cárceles en el que nos comparte cómo Dios está obrando a través de la alabanza y la adoración. Cuando se reúnen allá en las cárceles, hay miles de cárceles que nos escuchan durante la semana, porque todo esto queda grabado y tienen una aplicación llamada Pando. Y esa aplicación, ellos van a una tableta y se reúnen grupos de personas para escuchar los servicios. Y créeme, no hay mucho servicio en español que están yendo a Pando. Y es una oportunidad que como iglesia lo estamos haciendo, y es lindo ver eso. Y hemos visto el fruto de personas que han llegado a este lugar cuando Dios le dice ya se acabó el tiempo en la cárcel, llegan a este lugar y se hace parte de nuestra familia de la fe. Son más que bienvenidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Y en esta tarde quisiera dar un anuncio antes de la palabra del Señor, de compartir. Este anuncio muy importante. Desde hoy, especialmente la próxima semana, vamos a estar trabajando una serie nueva llamada Una Fe Práctica. Y créeme, va a ser muy importante ir a través del libro de Santiago todos juntos por las próximas 13 semanas. Imagínense, 13 semanas, versículo por versículo, vamos a trabajar el libro de Santiago, pero va a ser acerca de cómo vivir nuestra fe de manera muy práctica. Hay veces que nos preguntamos cómo puedo vivir cada día. Yo vine a los pies de Cristo, pero siento que las cosas no me van bien. O cómo entonces entender tu vida de una manera con una visualización clara de parte de Jesús para ti. Cómo se camina minuto a minuto. Y para eso, nuestra iglesia hemos preparado todo un libro para usted. 191 páginas, así que más vale que le preste atención a esto, porque es 191 páginas aproximadamente, donde va página por página con bosquejo, con preguntas de reflexión, y también para animarle a memorizar las escrituras del libro de Santiago para poder aplicar. Una cosa es llevarse una información a la mente y otra cosa es internalizarla. Significa, otra cosa es llevarla al corazón. Y al llevarla al corazón transforma, te hace la persona que Dios quiere que sea, te ayuda a crecer como Él quiere que crezcas. Mucha gente pasa por conocimiento, y yo a veces digo esto en las clases bíblicas y todo: Satanás se sabe la Biblia de cabo a cabo, pero no la practica. Vive una vida egoísta y se quiere llevar a muchos con él, pero usted y yo decimos no, ¿verdad? Porque estamos delante del Señor, a través de la cruz venimos a su presencia y decimos sí, Señor, aquí estamos en arrepentimiento, y Él nos hace nueva criatura. Así que al salir de este lugar, cuando usted salga en un ratito, hay unas cajas afuera, alguien le va a estar entregando, si usted gusta, un libro de estos, el libro de Santiago. Y la idea es que los grupos de vida puedan utilizarlo semana tras semana. Si no eres parte de un grupo de vida, puedes considerar unirte a uno. Y también si dices, no, bueno, ahora lo puedo hacer con mi familia, ¿qué tal si lo hace con su familia? ¿Qué tal si lo hace con sus hijos? Cada noche en su hogar o cada mañana, de acuerdo a su tiempo. Y entonces van trabajando este libro y va conectado con cada prédica de los próximos 13 domingos en el que Dios estará hablando al corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que estamos listos para eso, y estamos listos para recibir la palabra del Señor en esta tarde. Yo quiero hacer una oración para preparar nuestros corazones, y como fundamento de las próximas 13 semanas que comienzan la semana que viene, hoy se va a traer un tema que va a conectar en cierta manera, pero que creo que va a ser de edificación para la congregación hoy. Bruno va a estar compartiendo la palabra al final, yo tomo la parte, y vamos a poder hacer una dedicación de una linda criatura, una bebé que se le va a dedicar delante del Señor justamente antes de terminar el servicio. ¿Qué tal si cierran sus ojos conmigo en este momento y dejemos que Dios
prepare nuestros corazones. Señor, gracias por la alabanza, la adoración que nos otorga la oportunidad de dártela con todo nuestro ser, ese aliento en nuestro ser. Señor, te adoramos, te alabamos, y ahora, Espíritu Santo, yo te pido que hables a cada uno de los corazones que están aquí. Y Señor, que de aquí no salgamos igual, sino que salgamos llenos de tu palabra y de tu presencia, y llevarla directamente al corazón. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque sabemos que esa palabra no regresa vacía, sino que va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestros tuétanos, nuestros huesos, y va a crear un cambio profundo en nosotros. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Dáselo un aplauso fuerte. Amén. Amén. Gracias por el privilegio de compartir la palabra del Señor este día. Y yo quiero comenzar preguntándoles, o más bien, el tema se llama lo más práctico que podemos hacer. ¿Qué es lo más práctico que podemos hacer como cristianos cada día? Hay veces que, bueno, voy a mencionar 3 puntos así rápido como contexto de lo que tendemos a hacer como cristiano. Muchas veces lo más práctico que podemos hacer es depender de nosotros mismos y confiamos en nuestra propia fuerza de voluntad para vencer el pecado. Eso es algo práctico, ¿no? Otra cosa, no sé, podemos caer o crear reglas espirituales como para demostrar que somos de corazón puro. O sea, es algo práctico, ¿no? Entre comillas, porque realmente pues eso no da un fruto real. O caemos en falsas soluciones como emocionalismo. Hay veces que nomás nos enfocamos en venir a sentirnos bien. Es como, ok, prácticamente voy, adoro a Dios, me siento bien y hasta ahí. Eso es bueno, pero se puede confundir si no hay transformación. Entonces, transformación en el corazón. O buscamos métodos más superficiales o que no producen fruto real, ¿no? Así rápido. Podemos buscar soluciones en libros, en artículos, en TikTok, en tantas plataformas que hay, que es de manera práctica. Tengo un problema y rápido busco la solución. No digo que eso es pecado, pero si lo ponemos en primer lugar antes de acudir a Dios y buscar en su palabra la solución a nuestro problema, pues claro que hay como un desbalance, un desajuste ahí de prioridades. Entonces, ¿esto es lo más práctico que podemos hacer? No, no es lo más práctico que podemos hacer. Pero entonces, ¿qué es lo más práctico que podemos hacer como cristianos? Lo más práctico que podemos hacer como cristianos es reflexionar profundamente en los detalles del plan eterno que Dios diseñó para la salvación. No suena práctico, porque lo voy a volver a leer. Lo más práctico que podemos hacer es reflexionar profundamente en los detalles del plan eterno que Dios diseñó para la salvación. No suena práctico, pero realmente lo es. Y para lograrlo, vamos a hacer 3 cosas. Vamos a segmentarlo en 3 cosas que vamos a hacer, que es reconocer, meditar y confiar. Como vamos avanzando, vamos a ir viendo las 3 palabras. Estas 3 palabras o estas 3 cosas que surgen de una carta que el apóstol Pablo envió a Éfeso. Éfeso en ese momento era una ciudad muy importante. Era un centro político, comercio, había religiosidad. Y religiosidad me refiero a como paganismo, o sea, porque allá adoraban mucho a Artemisa o a Diana de los Efesios. Entonces había tantas cosas como comercio de objetos religiosos, que son pues las estatuillas, ¿no?, de Artemisa,
que no sé si han leído Hechos. Una vez en un estudio ahí vimos, ¿no? Como cuando fue Pablo a predicar a Éfeso, pues lo querían sacar de ahí porque entre más se convertían a Cristo, pues dejaban de comprar ese tipo de artículos, ¿no? Y también pues hay prácticas de ocultismo y magia. Ese es el contexto de Éfeso, pero el problema en especial que va a abordar Pablo al enviar la carta y la porción de la carta que vamos a leer hoy, el propósito era enseñar que Dios ya había eliminado las barreras que separaban a los seres humanos entre sí. ¿A qué me refiero? A los judíos y a los gentiles. O sea, a pesar de todo lo que ya mencioné del contexto, en la iglesia de Cristo ya existían como divisiones, como grupos. Somos una misma iglesia, pero ustedes son judíos cristianos, ustedes son gentiles cristianos. Los judíos menospreciaban a los gentiles cristianos, porque los judíos en ese momento que creían en Cristo pensaban que si un gentil que creía en Cristo era redimido por Cristo, tenía que hacer las prácticas judías, como la circuncisión y la dieta, ¿no? En ese momento así súper marcado. Entonces eso ocasionaba que no se socializaban, o sea, se apartaban, había grupos separados. Entonces Pablo predicó en Éfeso durante 3 años. Ahí por eso fundó la iglesia de Éfeso. Entonces, mucho tiempo después es capturado y encarcelado en Roma, y él manda la carta a la iglesia de Éfeso. Y quizás ese problema se pudiera reflejar un poco aquí. Y no digo que estamos mal, ¿no? Como la iglesia de Éfeso, pero tenemos que aprender, así como los cristianos de Éfeso, a convivir con trasfondos distintos, porque ese era el problema en aquel tiempo. Eran cristianos con trasfondos diferentes, unos gentiles, otros judíos. Pero nosotros tenemos trasfondos diferentes, venimos de diferentes países, diferentes culturas, y quizás venimos de denominaciones diferentes, pero aún así nosotros tenemos que aprender a estar juntos, a convivir en unidad con Cristo, que es lo que la carta trataba de enseñarles. Bueno, para dejar claro el problema que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, les voy a leer una porción pequeña de un libro que me llamó mucho la atención. El autor creo que es Stanford Ort. Dice, esta es la realidad de la iglesia de Éfeso en ese momento. Era difícil para el judío cristiano aceptar que un despreciable e inmundo gentil podía ocupar el mismo lugar que él. Los primeros cristianos judíos pensaban que si un gentil recibía la redención, entonces tenía que cumplir con las costumbres judías, como la circuncisión y la dieta especial. El judío no se relacionaba socialmente con los gentiles, porque los gentiles no seguían los reglamentos del Antiguo Testamento. Entonces, muchos los trataban como cristianos de segunda clase. Y a la vez los gentiles menospreciaban a los judíos porque tenían que cumplir demasiadas normas religiosas. Era así como que, ay sí, los santos, ¿no? Bueno, tenemos una idea general de lo que estaba pasando en la iglesia antes de recibir la carta. Entonces, si vamos a Efesios en la Biblia, en el capítulo 1, y en lo que usted busca en su Biblia, les voy a comentar un dato interesante de la porción que vamos a leer, que es Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14. Muchos estudiosos o teólogos han estudiado esa porción en especial y se dan cuenta que es una frase continua. Esto no es usual o es poco común en el griego, pero parece que Pablo lo hace de una manera intencional. Como que está en una sola oración, no sé como cuántas palabras son, como más de 200, está haciendo una oración tan grande de principio a fin, está desbordando prácticamente una sola oración de alabanza. También hay otros que comentan que abarca el pasado, el presente y el futuro de los propósitos de Dios, de los propósitos eternos que Dios tiene para la iglesia. Entonces, imaginemos que somos la iglesia de Éfeso que recibimos la carta. Vamos a leer esa porción. Efesios capítulo 1, del 3 al 14.
Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, que también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Yo me quedé igual que ustedes cuando leí todo el pasaje completo. Es tan profundo, es tan lleno de enseñanza que nos tomaría una hora predicar tan solo el primer versículo. Pero vamos a orar para que Dios nos ayude. Señor, Padre mío, ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. Ayúdame a ser claro y permíteme, por favor, Señor, a transmitir el mensaje que tú quieres comunicar. Pon tus palabras, Señor, en mi boca. Te necesito, Señor, te lo pido, Padre, con humildad, porque por ti, Señor, para ti fueron creadas todas las cosas. Yo te pido, Señor, que me uses como tu instrumento. Señor, quiero darte toda la gloria, toda la honra, porque por tu amor, tu misericordia, tu perdón estoy aquí. Obra, Señor, en el corazón de quien escuche estas palabras, para que su corazón se parezca más al de tu Hijo Jesús. Te lo pido todo en su nombre. Amén. Bueno, el primer punto, reconocer que hemos sido escogidos para ser santos. En Efesios 1:3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Bueno, voy a pasar por este versículo rápido y solo voy a mencionar que las bendiciones que ya hemos recibido son espirituales, ahí dice. O sea, no son bendiciones terrenales o bendiciones que muchas veces podemos... Esa palabra bendiciones está bien relacionada actualmente con cosas económicas o cosas materiales. O sea, si uno menciona, ay, estoy bien bendecido, uno se imagina que está lleno de, no sé, un buen trabajo o alguien, no sé, cualquier cosa material o corruptible en este mundo. Pero realmente las bendiciones que menciona Pablo en la carta, dice, en lugares celestiales. Eso quiere decir que se cumplen cuando estemos con Cristo. Entonces, en Efesios 1:4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es uno de los conceptos más profundos de toda la Biblia, porque Dios ya nos escogió y nos adoptó como sus hijos antes de que nosotros creyéramos en Cristo. Está interesante, ¿no? Algunas personas podrían pensar así como que entonces hay personas que ya no son elegidas, y no estoy diciendo eso, o sea, no estoy hablando de que hay elegidos y no elegidos, más bien estoy diciendo que Dios tomó la iniciativa de elegirnos a todos en Cristo, pero nosotros tenemos que responder, ¿no? Con fe. Ya no es que
Nosotros tenemos el crédito, lo tiene Dios, no nosotros. Y es natural que cuestionemos esa enseñanza, porque nosotros como humanos siempre queremos tener el crédito y queremos pensar que podemos hacer algo bueno en la vida como pues que yo soy cristiano, yo tengo fe, yo voy a la iglesia, pero realmente por nada de eso somos salvos. Somos salvos porque Dios nos escogió de antemano, desde antes de la creación del mundo. O sea, ni siquiera nosotros existíamos cuando Él ya se había dispuesto en salvarnos. Y para dejar claro ese punto, en Efesios 2, 8 al 9, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. ¿Quién se puede jactar? Pues nadie. La Biblia es tan clara, o sea, es por gracia, es un regalo inmerecido, no lo merecemos. Entonces, el ser elegido por Dios no nos debe generar como un orgullo de, soy elegido, ¿no? Al contrario, nos genera pues humildad, gratitud, porque no lo merecíamos realmente. Ahora, pasamos por alto algo. ¿Fuimos elegidos para qué? ¿Para salvación? ¿Es lo que dice la Biblia? Dice, para ser santos. Elegidos para ser santos, no solo para ser salvos. Muchas veces nos quedamos con la idea limitada de que yo ya soy elegido, pero pues también fuimos llamados a una vida santa y sin mancha delante de Él. Y quizás usted me pueda decir, no, estás loco. Pues, ¿cómo voy a ser santo? No hay nadie perfecto. Pero santo no significa perfecto. Santo significa que somos apartados para Él. Decir que apartados para Dios, viviendo una vida que honra y refleja el carácter de Cristo. ¿Quiere decir que nunca jamás en la vida nos vamos a equivocar? No. Pero vamos a dar todo lo que tengamos nosotros, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro ser, para glorificar a Dios en eso. Entonces, en Efesios 1:5, capítulo 1, versículo 5, dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. En otra versión podemos ver que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y de esa versión es donde sale la palabra predestinados, ¿no? Que prácticamente quiere decir que decidió de antemano. Es como se traduce en la Nueva Traducción Viviente. Pero lo que está tratando de decir ahí es que el ser humano antes era esclavo al pecado y ahora somos adoptados como hijos en la familia de Dios. Y si somos adoptados como hijos en la familia de Dios, pues tenemos un padre perfecto. Entonces, pues no debemos de sentirnos solos o como extraños o como que no pertenecemos, porque ya somos adoptados por Dios. Podemos tener una relación con Él, una relación de confianza y una relación de amor. En Efesios 1:6 dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. De manera que alabamos a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Porque nos va bien en el trabajo? ¿Porque no hemos enfrentado una enfermedad? ¿O porque hemos superado una enfermedad? ¿O porque nos cumple nuestras peticiones o nuestros anhelos de nuestro corazón egoísta? A veces esperamos que Dios haga más cosas para venir y alabarlo. Pero el versículo Efesios 1:6, el que estamos leyendo, dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces alabamos a Dios por lo que Dios ya hizo, por lo que Dios ya nos dio, por lo que Dios derramó sobre nosotros, su gracia, su regalo inmerecido, su amor, todo.
No tenemos que esperar a que nos vaya bien para venir a alabar a Dios. Él ya hizo más que suficiente. Nuestra alabanza no debe depender de nuestras circunstancias. Y bueno, no sé si algunos se pregunten qué es alabar a Dios. Bueno, pues alabar a Dios es reconocer su amor inmerecido, su perdón, su obra perfecta en nuestra vida, aun cuando enfrentamos dificultades o pasemos necesidad. Eso es alabar a Dios. Bueno, el siguiente punto, ¿qué dice? En meditar en la gracia de la redención. Ya llevamos a reconocer, vamos a meditar. Vamos rápido porque se nos acaba el tiempo. Dios es tan rico en gracia y bondad. En el Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En una versión distinta dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahí está la palabra importante, redención. Redención. Y si buscamos qué es redención, comparando las versiones dice: compró nuestra libertad. Pero para entender un poquito más el concepto de redención, a ver si me alcanza el tiempo, yo creo que sí. Un joven y un papá construían un barquito que era muy fino, a escala, que les llevó meses hacerlo. Paciencia, dedicación, tanto esfuerzo, hasta que al fin terminaron el barquito. Cuando estuvo listo, le llevaron a un lago cerca de su casa, lo pusieron en la orilla, lo vieron navegar y lo disfrutaron todo el día. De hecho, así lo hacían en varios días, varias ocasiones, hasta que un día, jugando con el barquito, el viento se lo llevó y ya no lo pudieron recuperar. Pues el joven regresó a casa muy triste, sintiendo que había perdido algo muy valioso para él. Pasó el tiempo y un día, mientras caminaba por el centro de su ciudad, pasó al frente de una tienda y vio algo en la vitrina. Pues era el barquito de él, tenía una etiqueta de precio. Entonces él entra y dice: oigan, le dice al señor, ¿no? Este barquito es mío, yo lo hice. Pero el hombre de la tienda pues le dice: pues lo siento mucho, yo se lo compré a un pescador que se lo encontró. Si lo quieres, tendrás que pagarlo. Así que el joven comenzó a trabajar, hizo todo lo que pudo para ganar dinero. Después de mucho esfuerzo, volvió a la tienda, pagó el precio del barquito y se lo llevó a su casa. Mientras caminaba con el barquito a casa, lo mira y con una sonrisa le dice al barquito: ahora tú eres mío 2 veces, porque yo te hice y otra porque yo te compré. Y de la misma manera, la redención es el pago de un precio para rescatar algo que se ama. Dios es 2 veces dueño de nosotros. Primero porque Él nos creó y segundo porque Él nos compró pagando el precio más alto por nuestros pecados, que no se compara a comprar un barquito. Es la sangre de su Hijo Jesús. Eso es la redención. Fuimos comprados por un precio muy alto, la sangre de Cristo. Si pasamos al siguiente versículo, en Efesios 1:8, dice: Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y todo el entendimiento. Este versículo podríamos decir que es una de las bendiciones que Pablo menciona. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con la sabiduría y el entendimiento. Dios no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir sabiamente y en comunión con Él. A veces vivimos como si Dios nada más hubiera derramado su bondad sobre nosotros, pero la realidad es que también derramó sabiduría y el entendimiento que necesitamos para vivir una vida cristiana. Tenemos lo necesario para vivir como hombres y mujeres sabios y sabias. ¿Qué más? Otra más de las bendiciones que menciona Pablo, que ya recibimos, es que Dios nos da la capacidad de conocer los propósitos y planes divinos, como se menciona en el siguiente versículo, en Efesios 1:9. Ahora dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios.
En la Biblia un misterio es como un conocimiento no tan oculto, más bien algo que no entendemos, algo que no comprendemos, que Dios tiene que mostrarnos. Entonces Dios nos los muestra, Dios nos da la capacidad. ¿Y qué nos muestra? ¿Cuál es ese misterio? En el siguiente versículo dice, en Efesios 1:10, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. En pocas palabras, Jesucristo va a restaurar el reinado de Dios sobre todas las cosas. Y la iglesia actual es un ejemplo vivo de lo que Dios hará en el futuro con todas las cosas. Porque si nos ponemos a pensar, aquí estamos juntos en un solo cuerpo. Somos hombres, mujeres, diferentes nacionalidades, nivel socioeconómico, preparación académica, nuestra edad. Y así podemos ver cómo la iglesia nos muestra la unión de todas las cosas. Y hablando del futuro, dice, el punto 3, confiar en el futuro que Dios nos ha asegurado. Entonces ya tenemos reconocer, meditar y confiar. Lo más práctico que podemos hacer, ¿qué es? Reconocer que hemos sido escogidos para ser santos, meditar en la gracia de la redención y confiar en el futuro que Dios nos ha asegurado. Ahí vamos a ver los versículos finales, que es Efesios 1:11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Si nos preguntamos cuál es la herencia que recibimos, podríamos durar horas, ¿no?, hablando de la herencia: vida eterna, el hogar de Dios con su pueblo, el reino preparado desde la creación, cielo nuevo, tierra nueva, con justicia, gozo, vida eterna en su presencia. Y tal vez algunos pensemos también que no hay herencia, nosotros somos la herencia. Son las dos cosas a la vez. Tenemos una herencia, pero también somos la herencia de Dios. Como dice en el versículo Efesios 1:18, si le damos a la siguiente podemos leer, creo, Efesios 1:18. No, creo que no lo puse, pero se los puedo leer aquí. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza. La esperanza surja que la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, que son su rica y gloriosa herencia. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos todo lo prometido y también que pertenecemos para siempre a Dios. O sea, son las dos cosas. En los dos versículos que siguen, Efesios 1, capítulo 1, versículo 12 al 13, dice: el propósito de Dios fue que nosotros los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios les salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Aquí podemos ver que dice que nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo. En otras versiones dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. En aquel tiempo, la palabra sello tenía algún significado más especial. Y si pasamos rápido por Esther 8:8, vamos a ver que dice: ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran, séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en el nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. O sea, lo que se sellaba con el anillo del rey tenía autoridad absoluta, no podía ser cambiado ni revocado. Mostraba que el documento tenía el respaldo del rey y era auténtico. De esa misma forma, no es que seamos un documento, pero de esa misma forma es que Dios nos sella a nosotros. Nos marca como una propiedad de Él. Nos protege y nos garantiza salvación y nos da autoridad y poder espiritual para vivir la vida cristiana. Nos asegura que somos parte de su familia y herederos de sus promesas. Eso significa que somos sellados por el Espíritu Santo.
Y el último versículo, Efesios 1:14, dice: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y creo que todo esto queda claro. Al final de cuentas, todo solo es para darle gloria y alabanza a Dios. Y si aquí podemos ver, voy a quitar esto. No sé si ustedes de alguna manera ya van a leer Efesios capítulo 1 versículo 3 al 14 de una manera distinta. Y pueden ver, obviamente esto no es todo, pero desde alguna manera explicar 3 cosas prácticas que podemos hacer durante el día, en la vida, en situaciones difíciles. Cuando no veamos la salida, podemos reconocer que ya hemos sido escogidos. Podemos meditar en la gracia de la redención y confiar en el futuro que Dios nos ha asegurado. ¿Y en qué momento lo podemos hacer? En este momento. Y estaría bien que tomara un momento de quietud, un momento de intimidad con Dios. Y yo hacía esto antes de subir aquí, porque podría preocuparme, podría estar leyendo, podría estar practicando, podría estar cambiando frases, buscando más información, haciendo más imágenes para que sea un poco más visual. Pero al final de cuentas, lo más importante que yo pude haber hecho es reconocer que no es por mí, no es por mi inteligencia, no es por mis frutos, no. Es porque Dios ya me había elegido sin que yo tuviera mérito alguno. Y medito cómo fue eso. Bueno, a través de Cristo. La obra del Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para adopción como hijos. Y la obra de Jesús nos redimió por su sangre, nos perdonó los pecados y nos reveló el misterio de la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos hace herederos, nos sella cuando creímos, y es la garantía de nuestra herencia. Prácticamente estas 3 palabras transforman una vida. No sé si quiera tomar ahí un minuto y pueda reflexionar profundamente en los detalles del plan eterno que Dios diseñó para su salvación y mi salvación. Y reconozca que ha sido escogido. No es por usted. Medite que fue por Cristo, su sacrificio. Y confíe. El futuro que Dios tiene para usted ya está garantizado, está asegurado. Porque el Espíritu Santo lo sella. Y si estamos sellados por el Espíritu Santo, no hay nada que revoque eso. Señor, te pido en esta hora que traiga, Señor, tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, hablando al corazón de las personas. Habla, Señor, a nuestras vidas. Te pido, Padre, que por favor despejes toda duda, toda barrera, Señor, que se levante, Señor, en tu contra. Te pido, Padre, por favor, que transformes el corazón. Transfórmanos, Señor, moldéanos a tu imagen. Trae entendimiento, trae esa sabiduría, Señor, que ya has derramado sobre nosotros. Te pido, por favor, Señor, que nos ayudes, que nos muestres que ya nos has dado todo lo necesario, que ya tenemos todo lo necesario para darte gloria y alabanza, porque todo es para la alabanza de su gloria.
nos eligió para la alabanza de su gloria. Nos compró para la alabanza de su gloria. Y nos ha garantizado un futuro. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Entonces yo no sé si ustedes quieran ponerse de pie y darle alabanza a la gloria de Dios.